día 20 de octubre, amigos queridos, llega la emisión nacional del Comercio TV a la señal de Televicentro. Un abrazo grande. Hoy nos acompaña Sofía Ventimiglia. Sofía, buenos días. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Manejar con precaución, por favor. La calzada está mojada. Hay mucha niebla en ciertos sectores de la capital. Hay que evitar accidentes. Ayer se reportaron más de 20 solo en las horas pico de la mañana. La impericia y la velocidad que se imprime y todo esto se une con la lluvia y las vías que están anegadas. Salga con cuidado, el día sea magnífico, que lo ponga esa dosis necesaria para que todo lo que vamos a hacer sea extraordinario. Diario El Comercio ha llegado en su emisión impresa. Hay títulos importantes, lluvia, lo que hablamos, eleva el riesgo en las vías. Requisitos de ingreso al país se eliminaron. El Ejecutivo aún piensa añadir 2 o 3 preguntas más a la consulta popular. Y el exceso de shows fastidia a los vecinos del Estadio Olímpico Atahualpa. Esos son los titulares más importantes que usted lo puede obtener en su edición impresa en todo el país. Iniciemos entonces con el desarrollo informativo. La inasistencia de los garantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Universidad Católica no permitió que la Comisión Técnica de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos alcanzados entre el régimen y la CONAIE se instale. Sin embargo, ya se había cumplido de lo mismo, o sin embargo dice ya el cumplimiento de los mismos será en 360 días. Veamos. La Comisión Técnica de Seguimiento y Evaluación literalmente será quien tome el pulso sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a los 5 días que se plasmó la firma. Este miércoles se citaron en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Más allá del documento ya firmado, ¿no es cierto?, un acta final, lo que nosotros queremos saber y nuestros compañeros en el territorio y el pueblo ecuatoriano, lo que esperamos son resultados de todos esos documentos que han sido firmados. Por otro lado, en cuanto a los desacuerdos, volveremos a tratar, ojalá en este espacio, y posterior ya serán las organizaciones las que tomen las decisiones. Se habla de una metodología a aplicarse, arrancando con 90 días a corto plazo, 180 a mediano y 360 días a largo plazo. Habrán situaciones como, por ejemplo, el tema de reformas legales y todas esas cuestiones que no encajará en el tema de largo plazo o mediano plazo, y otros que son de cumplimiento, por ejemplo, de construcción de políticas públicas, que en 15 días o en 20 días, como se está establecido en las mesas, ¿no es cierto?, eso ya será algo inmediato. Lo seguro hasta el momento es que la comisión estará integrada por 6 representantes de la CONAIE. Desde el lado del régimen todavía no existe certeza, pero esta vez acudió Esteban Salazar, subsecretario de Gobernabilidad, quien prefirió no dar declaraciones. Ahora hay confusión, mucho se habla de cierta cantidad de acuerdos, otros que no son acuerdos. ¿Cuántos mismos son? 218 se ha contabilizado, como digo, no todos son acuerdos, recuerdos, como nosotros decimos, pero en todo caso el tema del diálogo desde la dirigencia de la FEINA ha planteado que es positivo. Ahora, como se ha dicho, esto tiene que efectivizarse, porque como decimos, el papel aguanta todo. Primer día que fue aprovechado para tratar generalidades, ya que oficialmente no lograron instalarse por la inasistencia de los garantes de la Conferencia Episcopal y Universidad Católica. Se convocaron nuevamente para el próximo martes, informó Héctor Romero. Y amigos, con la focalización de subsidios a los combustibles, el gobierno prevé una reducción del gasto para el Estado de $250 billones. El plan piloto para la ejecución de lo acordado podría estar listo en 6 meses. En el Palacio de Gobierno fue el ministro de Transporte, Darío Herrera, quien dio a conocer los detalles respecto de la focalización que se tiene prevista para el subsidio a los combustibles. Cuando está mal focalizado, es responsabilidad del gobierno nacional de buscar algún tipo de metodología para poder generar una reducción que beneficie, sí, a los ecuatorianos que realmente lo necesitan. Dentro de lo planteado existen quienes no saldrían beneficiados con el subsidio a combustibles. Por ejemplo, aquellos con autos con cilindraje mayor a 2.201 centímetros cúbicos y propietarios de motocicletas con cilindraje superior a 301 centímetros cúbicos. Hemos identificado que la mayoría de estos subsidios realmente no llegan ni benefician a las personas que realmente lo necesitan. También se plantea dejar sin subsidio a aquellos dueños de vehículos que al año perciban ingresos superiores a los $41.603. Para que exista un subsidio tiene que haber un precio diferenciado y el acuerdo lo menciona.
de que se cobrará un precio diferenciado a las personas o a los vehículos que están excluidos, ¿sí? Precio diferenciado que por Constitución y ley deberá ser fijado por el Gobierno Nacional. De otra parte, se indicó que la implementación de la focalización estará a cargo del ente encargado, es decir, Petroecuador. Para tal efecto, se prevé que el plan piloto esté listo en un periodo máximo de 6 meses. Informó Javier Rosero. Con la reestructuración de la pregunta que hace referencia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que fue nuevamente presentada en la Corte Constitucional por el régimen, las autoridades de control podrían prorrogarse en funciones más de un año. Así lo advierte el constitucionalista André Benavides. Una vez subsanadas las observaciones de la Corte Constitucional en la pregunta 6 como parte de la consulta popular y que hace referencia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta vez para el constitucionalista Rafael Ollarte, ya no existiría razón para que nuevamente sea objetada, aún más cuando va en 2 partes. Y respecto del traslado de la potestad nominadora, corrige lo que la Corte dijo que implicaba darle primacía al presidente de la República, y básicamente lo que hace el presidente de la República en este caso es mantener el esquema actual, es decir, el esquema con el cual el Consejo de Participación designa autoridades será el mismo esquema con el que la Asamblea debería designar a las autoridades. Su colega André Benavides destaca el abanico de posibilidades que se abre para la designación de autoridades hoy a cargo del Consejo de Participación. En adelante se pretende que la ciudadanía puede intervenir. Obviamente que el presidente de la República tiene algunas ternas que deben ser enviadas, que son exclusivas por parte de él, como es el caso de superintendentes, lo que tiene que ver también con el Procurador General del Estado y en lo que corresponde a Consejo de la Judicatura, que actualmente él es el único facultado para enviar esas ternas, más no en otro tipo de autoridades como son Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General del Estado, Contralor General del Estado, etcétera. Benavides recomienda tener cuidado con los anexos y disposiciones transitorias, donde de alguna forma se estaría blindando a las autoridades para que no respondan a la actual mayoría de la Asamblea Nacional. En la primera pregunta se establecen 2 transitorias para que las autoridades de control, que actualmente deberían ser reemplazadas o que posteriormente ya debería iniciarse el proceso, queden prorrogadas hasta que el presidente de la República y la Asamblea Nacional aprueben esas reformas que permitan viabilizar este cambio a la Constitución de la República. Con lo que 1 año 9 meses podrían prorrogarse en funciones los titulares de las entidades de control, terminando de forma paralela su designación con el actual mandato, informó Héctor Romero. Desde la Fiscalía se plantea a la legislatura reformar la ley de extinción de dominio, que consiste en declarar a la titularidad a favor del Estado de bienes de origen ilegal o ilícito, especialmente los vinculados a casos de corrupción. Especialistas ven con buenos ojos estos planteamientos. Veamos. Se trata de este documento que lo remitió la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a la Asamblea sobre reformas a la ley de extinción de dominio. El objeto de la presente propuesta, señala, es regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito, injustificado o destino ilícito que se transfieran a favor del Estado. En cuanto a la actividad ilícita, se indica las acciones u omisiones relacionadas con los delitos tipificados en el COIP, principalmente concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico de personas, asociación ilícita y delincuencia organizada. No se necesita la declaración de sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio. Porque esperar la sentencia significaba que se pueden esperar años y los dominios y los bienes, etcétera, pasan a terceros o a cuartos sujetos y se evaporan las pruebas por una parte, pero sobre todo se evaporan los dineros o los bienes que han sido adquiridos con dineros producto de la corrupción. Para Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, son necesarios estos cambios para enfrentar a los corruptos, pero jamás ellos pierden sus bienes ni devuelven los dineros. Esa es una forma de impunidad
que entiendo Fiscalía intenta evitarlo a través de algunas normas. Sin embargo, la propuesta aún no está en ninguna mesa legislativa. Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, espera que esa responsabilidad sea tratada allí. La norma vigente contiene, como ya lo dije, algunos obstáculos que impiden o que restringen que el Estado pueda acceder a estos bienes obtenidos de manera irregular. El texto, que se compone de 47 artículos, llegó a la Asamblea Nacional el pasado 7 de octubre y deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. La ley no tiene efectos retroactivos, es a lo venidero. Jamás se podría hacer con casos que ya se tengan sentencias o casos de corrupción que ya es de conocimiento público. Informó Marilyn Jaramillo. El SNAI denunció a la excomisionada de pacificación de las cárceles, Claudia Garzón, por supuesta usurpación y simulación de funciones. Garzón, según la denuncia, habría tratado de ingresar a un centro de privación en el contexto del onomástico de un cabecilla. Además, sería quien grabó a Leandro Norero desde la cárcel de La Tacunga antes de ser asesinado. Buenos días, acá me encuentro en La Tacunga. En las últimas horas se filtró este video. Se trata de Leandro Norero, traficante y financista, asesinado en la cárcel de La Tacunga, lugar donde permanecía. Al parecer le envió un mensaje a Pablo Ramírez, exdirector de la SNAI, a través de la excomisionada Claudia Garzón, quien se desempeñó como miembro de la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Mi Pablito querido, buenos días, acá me encuentro en La Tacunga y acá estamos con Leandro, que quiere saludarte y conversar contigo. ¿Qué tal, mi general Pablo? Un gusto saludarlo. En otra grabación de Norero que circuló a través de las redes sociales, él hizo alarde de las buenas relaciones que tenía con cabecillas de otras organizaciones. Fito, Junior, que hacen una vaina de que con ellos no puedo ni vernos. Hasta nos hemos reído. Desde la institución emitieron un comunicado sobre la grabación. Indican que no han recibido ninguna notificación oficial por parte de autoridad alguna, además de que se prohíbe el ingreso de dispositivos móviles a las cárceles y quien incumpla se someterá a los procesos pertinentes. Quien aparece en una de las grabaciones es Claudia Garzón, exmiembro de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, a quien Guillermo Rodríguez, actual titular del Servicio de Atención de Personas Adultas Privadas de la Libertad, denunció penalmente. La autoridad asegura que Garzón usurpó funciones para ingresar a centros de privación de libertad y visitar a cabecillas de ciertas organizaciones, las más violentas del país. La Comisión para el Diálogo Penitenciario fue creada a finales del 2021 con un plazo de 6 meses. El 16 de junio la vigencia terminó. Sin embargo, Garzón, según la denuncia, seguía actuando. El 26 de septiembre, señalan, ingresó al Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha número 1, refiriendo a encontrarse en una visita oficial pese a que sus funciones ya terminaron. El 27 de septiembre, el director nacional de inteligencia emitió una alerta de información donde sostiene que Garzón habría ingresado arbitrariamente al Centro de Privación de Libertad Pichincha, el Inca, a través de engaños al director carcelario, alegando ser representante de los derechos humanos, haciendo mal uso de documentos no autorizados. Pero no es lo único. Se menciona en la denuncia que la ciudadana colombiana pretendió ingresar a la cárcel regional Guayas el 24 de septiembre a visitar a 2 cabecillas de bandas criminales en el contexto del onomástico de uno de ellos. Nos comunicamos con la excomisionada, sin embargo, nos dijo que por temas de agenda no nos podía conceder la entrevista. Pero sí es doloroso que... Informó Marilyn Jaramillo. Vamos a retornar y ahí les vamos a contar. Y seguimos informando en este día. Más de 2.000 casos de vulneración de derechos a niños y adolescentes en planteles educativos a escala nacional se han reportado lo que va este año al Ministerio de Educación. Las autoridades mencionaron que todas fueron presentadas a la Fiscalía para que sean sancionadas de ser el caso. Veamos. El Ministerio de Educación desde enero hasta septiembre de este año contabiliza múltiples denuncias de vulneración de derechos a los niños y adolescentes. Tenemos un total de 2.333 casos reportados. Quiero explicar que estos casos son de distinta índole, desde un comentario sexista hasta casos graves de violencia sexual que pueden conducir inclusive a violaciones. Más de un centenar de estos casos se han dado en los planteles educativos a escala nacional. De esos 2.333 casos, 361 han sido reportados
reportados dentro del sistema educativo, los cuales, según las autoridades, han sido reportados a la Fiscalía para las investigaciones, al igual que aquellos que son conocidos por el Ministerio de Educación, pero han sucedido fuera de las aulas. 1972 fuera, la gran mayoría de ellos dentro de los hogares o en la inmediación más cercana del convivir de cada uno de estos estudiantes. El procedimiento gubernamental al conocer una vulneración de derechos a los estudiantes es también brindar acompañamiento. Sin embargo, existen familias que deciden no aceptarlo. El 98.85% de los casos tienen un plan de acompañamiento en marcha, y los demás son estos casos en donde las familias han renunciado a este proceso. Brindar ese acompañamiento para su salud mental y su desarrollo posterior. Este acompañamiento es fundamental. Además, representantes de organizaciones de defensa de los derechos de niñas y adolescentes reportan constantemente casos de agresiones. Unos niños muy pequeños que fueron agredidos por una maestra, torturados por una maestra todo un año. Ella les amarraba las manos, les daba teta con ají si querían ir al baño, les pegaba con correa. Y era toda una clase, ¿no?, que fue torturada en este sentido. Por lo que se propone continuar trabajando en estrategias para evitar que estos casos incluso incidan en que los chicos dejen de estudiar. Ya es hora, ¿no? Ya es hora que nuestros niños puedan ir tranquilos a sus escuelas. Mientras las autoridades enfatizaron que continuarán monitoreando los establecimientos y también el círculo cercano de los alumnos. Informó Sofía Vintimilla. Cientos de postulantes que habrían sacado más de 900 puntos en el examen Transformar no lograron un cupo a las universidades del país. Según la Secretaría de Educación Superior, aún existirían 48,000 cupos para asignar en la segunda y tercera postulación. Para Sebastián, esta es la tercera vez que rinde el examen de ingreso a la universidad sin lograr entrar a una carrera. Comenta que desde sus años colegiales se ha preparado para obtener el mayor puntaje posible y esta vez, con 947 puntos, tampoco logró obtener un cupo. Nosotros hemos obtenido puntajes altos a lo largo de nuestras vidas para poder ser partícipes o tener la oportunidad de postular a la carrera de nuestros sueños. Como él, cientos de jóvenes aspirantes con más de 900 puntos de postulación también se quedaron sin cupo a la universidad pública en el país. Esto debido a reformas en el reglamento sobre la asignación de los cupos. Se realizó en atención al siguiente orden de asignación. En primer lugar, grupo de mérito académico. En segundo lugar, grupo de mayor vulnerabilidad socioeconómica. En tercer lugar, bachilleres de último periodo finalizado. Y en cuarto lugar, la población general. La titular de la CENESID, Andrea Montalvo, indicó que de los 168,000 postulantes en todo el país, 95,652 cupos ya han sido asignados para la universidad en una primera instancia. Es así que el 100% del grupo de mérito académico ya obtuvo un cupo. El 100% del grupo de mayor vulnerabilidad también ya obtuvo un cupo. El 99% del grupo de bachilleres de pueblos y nacionalidades obtuvo un cupo. Pero al parecer, estos parámetros no se han cumplido al 100%. Guillermo Apolo es un estudiante que tiene una discapacidad del 60% y obtuvo una calificación de 967.5 en el puntaje de postulación. Sin embargo, no le fue suficiente para obtener una plaza en la carrera de medicina. Nos dijeron que habían priorizado en los grupos de vulnerabilidad y sin embargo no se nota porque yo que pertenezco a ese grupo no recibí cupo. Opté por medicina, educación básica y mercadotecnia. Las miradas de desilusión es evidente en este grupo de jóvenes, quienes entre sueños y jornadas arduas de estudios ven como una reforma a la normativa nuevamente los deja sin un cupo a la universidad, pese a su excelencia y dedicación académica. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a contarles que Perú y Colombia obtuvieron una nueva extensión de visado. Esta vez sus ciudadanos podrán ingresar libremente al Reino Unido. Mientras estas naciones celebran su triunfo diplomático, Ecuador continúa gestionando acuerdos que promuevan la libre movilidad de sus habitantes. Sin embargo, aún se ven lejanas las posibilidades de entrar sin visa a Europa y también al Reino Unido. Viajar sin visa a Europa aún es un sueño lejano para los ecuatorianos. Y es que mientras Perú y Colombia recibieron una exención de visas para ingresar al Reino Unido, nuestro país se ha estancado en las negociaciones. Tenemos un tema muy álgido con el tema de la migración irregular. Yo creo que más bien el Estado se ha centrado en eso y tal vez por ese enfoque tal vez se ha dejado de lado el tratar de negociar y de aperturar más estas exenciones de visa.
Analistas aseguran que las limitaciones de movilidad humana de Ecuador han sido causadas por la despreocupación del Estado. La realidad obedece a la ausencia de una política pública a largo plazo, en este caso una política exterior definida y clara por parte de los últimos gobiernos. Las negociaciones en las que Perú y Colombia fueron beneficiadas con la visa Schengen tenían en principio a Ecuador como una de las partes interesadas. Sin embargo, en el 2009, el gobierno de Rafael Correa decidió abandonar los acercamientos. Se pierden muchas oportunidades, hacen que sea mucho más limitado, que sea menos accesible a la gran cantidad de población que podría realmente beneficiarse de todos estos intercambios a nivel de negocios, a nivel educativo, incluso a nivel político. Expertos creen que Ecuador debe ampliar sus vínculos diplomáticos. Caso contrario, no estará a la par de los desafíos de un mundo cada vez más globalizado. Tenemos que volver a elevar nuestra voz crítica al respecto de la ausencia del Estado a la hora de tomar decisiones en lo que respecta a política internacional. Informó Álvaro Terán. El Consejo Nacional Electoral realizó la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto para ocupar las más de 40.000 mesas en las elecciones del 2023. El sorteo se ejecutó en las 24 delegaciones del Consejo Nacional Electoral en cada provincia. El objetivo es ir dando forma a las juntas receptoras del voto, que deben instalarse en las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previstas para el 5 de febrero del 2023. Son cerca de 260.000 personas que están siendo designadas para participar en cada junta receptora de voto, que son aproximadamente 40.000. Esta designación fue preparada desde el mes de mayo, cuando se dio inicio al levantamiento de información desde la base de datos de los posibles integrantes de las juntas receptoras del voto, las mismas que deben integrarse con un mínimo de 3 personas y un máximo de 7. De aquí procesamos las notificaciones, como usted bien lo trae a colación, y esto es bajo una modalidad a los diferentes correos electrónicos. Desde este jueves, usted ya podrá conocer si es parte de estas mesas. Todas las personas que desean saber si son parte o son miembros de una junta receptora del voto, lo podrán consultar en línea. Los invito a bajar el app para que estemos todos totalmente informados. Informó José Morales. La Generación Política Urbana Nacional, el lanzamiento de la segunda convocatoria al Premio Hábitat 2022, la socialización de nuevos incentivos de acceso a la vivienda social y pública, entre otros avances, es lo que se trataría en el Foro Urbano Nacional 2022. Durante 3 días se llevará a cabo el Foro Urbano Nacional 2022, un espacio de diálogo con actores nacionales e internacionales que permitirá construir una política urbana que regirá a escala nacional. El objetivo es garantizar a la población el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. El desarrollo de las urbes de forma sostenible, velando por aspectos sociales y ambientales, es la prioridad para la construcción de políticas y proyectos urbanos durante este encuentro. Debido a las altas concentraciones de población urbana y problemas de planificación, las ciudades de la región se encuentran muy expuestas a los efectos negativos del cambio climático. Reducir el déficit habitacional en el país es uno de los objetivos que se busca lograr con la construcción de esta política. Sin embargo, de acuerdo al presidente, eso implica varios retos. Dotación de servicios como agua potable y saneamiento, y de otro tipo como educación y salud, además de vivienda y movilidad. La política urbana nacional también busca reducir la pobreza y la desnutrición infantil. Para eso, el gobierno estaría trabajando coordinadamente con los municipios y prefecturas. Estableciendo prioridades para los municipios y prefecturas. Y esa prioridad es agua potable,
y saneamiento. Durante este foro se hará el lanzamiento de la segunda convocatoria al Premio Hábitat 2022, que reconoce los proyectos urbanos con enfoque de cambio climático. Además, se socializará los nuevos incentivos de acceso a vivienda social y pública. Informó Andrea Navarrete. Gracias por su sintonía, amigos. En Ecuador se levantan las restricciones en torno al coronavirus. Así lo dieron a conocer las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia. Esto ocurre luego de que el COE nacional sesionó de manera regular durante 31 meses de pandemia. Según las autoridades, una de las razones por las que se tomó esta decisión es que en las últimas 9 semanas hubo un descenso sostenido de la enfermedad. El día de hoy es un día de excelentes noticias para el país. Así, con este inicio, las autoridades dieron a conocer que en el país se levanta completamente las restricciones en torno al COVID-19. ¿Cuáles?, se preguntará usted. Por ejemplo, que ya no será obligatorio presentar el carnet de vacunación con esquema completo o prueba negativa de COVID-19 para el ingreso al país, incluido Galápagos. Por lo tanto, a partir del día 20 de octubre a las 00:01 no se exigirá a ningún viajero la presentación del carnet de vacunación con esquema completo o la prueba negativa de antígenos con 72 horas de anticipación. La nueva normalidad es la eliminación prácticamente de todas las restricciones. No obstante, según las autoridades, en caso de existir alerta de incremento de casos en alguna nación, el Ministerio de Salud deberá informar para tomar medidas necesarias y así evitar contagios. Han sido 31 meses de pandemia, hemos estado sesionando, vuelvo a insistir, de manera permanente. En este momento dejamos de hacerlo en esta modalidad y únicamente se volverá a activar cuando el Ministerio de Salud Pública o el señor Presidente de la República así lo considera. Y es que una de las razones por las que se toman estas medidas, según las autoridades, es que en las últimas 9 semanas hubo un descenso sostenido de la enfermedad. No hemos tenido pacientes hospitalizados en cuidados intensivos. Esto es una muy buena noticia. 19 pacientes hospitalizados a nivel nacional en el IES, 0 pacientes hospitalizados por COVID en el Ministerio de Salud Pública y 9 pacientes hospitalizados en los hospitales y clínicas privadas a nivel nacional. Esto sigue disminuyendo. En cuanto al tema de viruela del mono a nivel nacional, ya se registran 212 casos, principalmente en la provincia de Pichincha, Guayas y Azuay. De ellas, 123 personas están en aislamiento, pero ninguna hospitalizada. Y al momento se encuentran también 272 personas dentro del cerco epidemiológico. En cuanto a la vacunación contra la viruela del mono, se priorizará a las provincias donde hay mayor prevalencia, informó Ismenia Solórzano. Y presten atención, amigos, el Censo Ecuador 2022 se realizará de forma presencial. Esto es, desde el 7 de noviembre al 18 de diciembre. Antes de esa fecha, ningún censista del INEC efectuará visitas a domicilio. Ojo con esto. En el caso de que alguien le pide información, debe reportar inmediatamente a las autoridades. Esto para evitar las consabidas extorsiones e incluso los robos. El Censo Ecuador 2022 tiene 2 fases. La primera en línea a través de la página web del INEC, en la que usted al ingresar podrá responder las 70 preguntas y cuando se den las visitas a los domicilios, ya no tenga que volver a contestar el cuestionario. Este proceso durará hasta el 31 de octubre. Entonces, cuando golpee la puerta de esa vivienda y usted es una de esas personas que se censó por internet, le presenta el certificado, el censista simplemente hace un chequeo y concluye la entrevista. Al momento, el INEC reporta que existen algunas denuncias de cobros por llenar el formulario del censo en línea, lo cual deberá ser investigado y, de ser el caso, sancionado. Ha habido personas que han estado cobrando por hacer el censo. Entonces hemos dicho, el censo es gratuito, no hace falta que usted lo cancele. Es más, si no se siente cómodo en censarse, no se cense, porque luego llega el censo presencial y un censista le va a ayudar. Mientras la segunda fase del censo son las visitas a las casas, que arrancará el 7 de noviembre y terminará el 18 de diciembre. Cuando esto suceda, las autoridades mencionaron que se notificará previamente para que cada zona del país esté alerta. Tendrán acompañamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, por ejemplo, en Frontera Norte vamos con militares.
Guayaquil, Machala, donde hay estas zonas, evidentemente entramos con acompañamiento de la Policía Nacional. Los censistas estarán debidamente identificados. Se comunicarán con los dirigentes barriales para optimizar los procesos. Y antes de que empiece el operativo de campo el 7 de noviembre, a través de los chats barriales, a través de las UPC y estos mecanismos de organización de los barrios, ustedes van a conocer a los censistas, los van a reconocer. Por lo que si usted ha recibido mensajes, llamadas o incluso visitas bajo la excusa del Censo Ecuador 2022, debe tener cuidado y reportarlo de inmediato. Ciertos canales con el ECO 911 para que podamos hacer denuncias de lado y lado, y también pues a los canales del INE, ¿no? El 1-800-0808. Hasta la fecha, cerca de 1 millón de personas se han censado en línea. Esto mientras se preparan aproximadamente 18,000 personas capacitadas por el INEC para recorrer el país entre los meses de noviembre y diciembre. Cuando inicie esta actividad, será difundida por todos los medios de información para que usted lo pueda tener en cuenta. Informó Sofía Vintimilla. Y en otro tema, nuevos golpes contra la delincuencia organizada propinaron los soldados de la Brigada Selva Napo y sus unidades élite en la frontera con Colombia. En Sucumbíos se halló instalaciones para la sustracción ilegal de gasolina blanca. Este derivado sirve para el procesamiento de droga. Además, en el Coca se incautaron 1.300 galones de diésel para la minería ilegal. En un apartado sector selvático en la frontera con Colombia, durante uno de sus permanentes patrullajes de seguridad en el límite político internacional, descubrieron instalaciones clandestinas para la sustracción de gasolina de la línea de flujo de Petroecuador. Fruto del intenso patrullaje durante la seguridad del sistema hidrocarburífero nacional en el sector de la Y de Harvard de la parroquia Pacayacu del cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos, realizó el hallazgo del siguiente material clandestino: un acople artesanal, 150 metros de manguera de presión, una piscina con 4.000 litros de gasolina blanca. Este combustible es utilizado por los grupos delictivos para el procesamiento de droga y regularmente es llevado al vecino país del norte para ese objetivo. Con este hallazgo, la Brigada de Selva número 19 Napo y el Grupo de Fuerzas Especiales número 53 Rayo evitó que se procese gran cantidad de alcaloide por ciudadanos que realizan actividades ilícitas en la frontera con Colombia. Del mismo modo, en el Coca, capital de Orellana, efectivos militares de la misma Brigada Napo procedieron a la retención de un camión que transportaba 1.300 galones de diésel que se pretendía pasar para abastecer a mineros ilegales. Se incautó 1.300 galones de combustible que en forma ilegal estaba siendo destinado para la minería ilegal. Las operaciones, advirtió el mando militar del nororiente amazónico, son continuas para garantizar la seguridad en una región bastante conflictiva, informó Edwin Fernández. Vamos a Pueblo Viejo, esto es en la provincia de Los Ríos. La policía desarticuló una banda que tenía en su poder un gran armamento, entre fusiles, subametralladoras y más de 300 municiones. Además, 3 personas fueron detenidas. Una de ellas era requerido por la justicia nada menos que por asesinato. Le contamos. Tras el ataque armado contra uno de sus uniformados en San Juan, la Policía Nacional dio un golpe a una organización criminal dedicada presuntamente a la extorsión, asalto y robo. En el sector de La Playita, ejecutaron un operativo donde detuvieron a 3 hombres, uno de ellos requerido por la justicia. Eduardo B., de 34 años, ecuatoriano, y que registraba una boleta de captura vigente por asesinato emitida por la unidad judicial multicompetente del Cantón Ventanas. Armas de grueso calibre estaban ocultas en las viviendas. Encontraron un revólver, subametralladoras, AK-47 y fusiles, además de 344 municiones. Conocedores de que se han producido varios hechos de sangre con muertes violentas en esa jurisdicción, entonces pues nos hacen presumir que posiblemente esas armas pudieron ser utilizadas en eventos anteriores. Una de las armas tiene un logo del ejército ecuatoriano. La investigación dirá a quién pertenecía y si es que en qué momento dejó de estar bajo la custodia del ejército ecuatoriano. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades. Ahora verificarán en qué hechos violentos se han utilizado estas armas a nivel nacional. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.